En este video vamos a hablar del método de Felder y Silverman. Este modelo fue creado por los investigadores Richard Felder, que era un ingeniero químico, y Linda Silverman como psicóloga. Ambos desarrollaron un modelo basado en la observación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y lo denominaron modelo de Felder y Silverman. Ellos, con mucho criterio, analizaron el proceso de enseñanza-aprendizaje y determinaron que no está implícito o no es lo mismo enseñar que aprender. Entonces, para poder enseñar es necesario comprender la forma en la que el estudiante asimila la información. Por ello nos preguntamos si es fácil enseñar. Pues no es nada fácil. Dar clases no es lo mismo que enseñar. Puede ser una técnica, pero por sí sola no garantiza el aprendizaje del alumno. No todos los estudiantes procesan la información del mismo modo. Tenemos que recordar que en una sola aula, en una sola clase, podemos tener estudiantes de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes condiciones sociales, de diferente nivel de madurez intelectual y con situaciones familiares y particulares muy peculiares para cada uno de ellos. No es lo mismo enseñarle a ella que a él. Tienen otros intereses y captan la información de diferente forma. No es lo mismo enseñar a una misma persona en diferentes épocas de su vida. Tienen diferentes intereses, diferentes aficiones y tenemos que adecuarnos a cada etapa de su vida. No es lo mismo enseñar a ellas o a ellos cuando existe diferencia de edades y diferencia de formación, tanto social, cultural como intelectual. Pensando en todos estos aspectos, Richard Felder y Linda Silverman analizaron un grupo de estudiantes desde 1988 hasta 1993 y concluyeron y definieron modelos de estilos de aprendizaje de ese grupo de alumnos que nos sirven ahora para tomar en cuenta hacia adelante cómo es que podemos encarar la enseñanza hacia cada caso particular de estudiante. Esta clasificación, estas dimensiones identificadas por estos investigadores tienen carácter bipolar, porque nos dan dos opciones relativamente antagónicas para cada caso en cada clasificación. Este modelo clasifica los estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de 5 preguntas de cuyas respuestas establecen las dimensiones del aprendizaje de los estudiantes y nos sirven para determinar el tipo de información que recibe en la cuestionante 1, la modalidad sensorial en la cuestionante 2, podemos determinar la forma de organización de la información derivada de la pregunta 3, la manera en que procesa y comprende el estudiante la información de la pregunta 4 y determinamos la forma en que trabaja la información que recibe en la cuestionante 5. Según estas dimensiones, tendríamos alumnos sensoriales o intuitivos por un lado, visuales o verbales, activos o reflexivos, secuenciales o globales, inductivos o deductivos. Obviamente ninguna de estas dimensiones excluye totalmente a la otra, simplemente es una preponderancia de cada una de ellas por sobre la otra. Dentro de las dimensiones tenemos a los estudiantes sensoriales e intuitivos como primera dimensión. Los estudiantes sensoriales aprenden observando y recopilando datos a través de los sentidos. A los sensores les gustan los hechos, los datos, la experimentación y la resolución de problemas mediante métodos estándar, pero las sorpresas no les gustan. Son pacientes con el detalle, pero no les gustan las complicaciones. Son buenos para memorizar hechos y tienden a ser cuidadosos y lentos en la realización de su trabajo. Los intuitivos, por el contrario, implican una percepción indirecta a través del inconsciente, la especulación, la imaginación y corazón
razonadas, aunque los estudiantes obviamente usarán ambas percepciones, pero con preponderancia de alguna de ellas. Como segunda dimensión tenemos a los estudiantes visuales y verbales. Los visuales, como su nombre lo indica, recuerdan mejor lo que ven, sean a través de imágenes, esquemas, diagramas de flujo, líneas de tiempo, películas, demostraciones. Incluso se les puede olvidar la información que se les comunicó verbalmente. En cambio, los estudiantes verbales recuerdan mucho de lo que oyen y más aún de lo que escuchan y luego reproducen. Ellos recuerdan y aprenden bien de las discusiones y prefieren explicación verbal. En esta categoría también se incluye a los estudiantes que tienen percepción sinestésica, es decir, a través del gusto, el tacto y el olfato. El aprendizaje sinestésico tiene que ver tanto con la percepción como con el gusto, el tacto, el olfato, como dijimos, en el procesamiento de la información. Por su parte, existen los estudiantes inductivos o deductivos. En este caso, los alumnos inductivos entienden mejor la información cuando les presentan hechos y observaciones particulares y posteriormente se hacen las inferencias hacia los principios o generalizaciones. En cambio, los alumnos deductivos prefieren que se les presenten primero las generalizaciones o principios rectores de los fenómenos o hechos y posteriormente deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones particulares. La otra dupla son los estudiantes activos y reflexivos. Los activos no aprenden mucho de conferencias porque les obligan a recibir información de forma pasiva. Ellos trabajan y aprenden mejor en situaciones que permitan el trabajo en grupo y las manos en la experimentación. Los estudiantes reflexivos, por su parte, requieren situaciones que proporcionan la oportunidad de pensar en la información que se presenta. Trabajan bien solos o en una situación de uno a uno con otra persona. Y cuando se les da la oportunidad, idean ideas y teorías. Y finalmente tenemos a los estudiantes secuenciales y globales. Los aprendices secuenciales se sienten cómodos con el material presentado en una progresión lógica, ordenada, y prefieren dominar el aprendizaje como el educador lo presenta. Siguen los procesos de razonamiento lineal en la resolución de problemas. En cambio, los globales tienden a aprender de forma fragmentada. Pueden sentirse perdidos 2 o 3 semanas, pueden haberse perdido en parte del tema, pero de pronto todo el rompecabezas se junta y han comprendido la globalidad del tema o del estudio. Y como resultado pueden entender el material lo suficientemente bien como para aplicarlo a los problemas. Finalmente, Felder y Silberman nos plantean 5 preguntas que definen la enseñanza, el estilo de la enseñanza, así como nos planteó 5 preguntas para definir la forma de aprendizaje de los estudiantes. Ahora lo vamos a hacer con respecto a la enseñanza y las preguntas son muy similares desde el ángulo del profesor. Y nos dicen qué tipo de información el instructor enfatiza. Y por tanto tendremos también docentes abstractos, conceptuales o teóricos. ¿Qué modo de presentación se destaca en el docente? Puede ser visual o puede ser que el instructor prefiera la clase magistral o la exposición. Ahora, ¿cómo funciona el instructor en la organización de su presentación? Entonces, ¿lo hace inductivamente? ¿Lo hace deductivamente? ¿Qué modo de participación para los estudiantes es facilitado por la presentación? Es decir, se promueve que los estudiantes sean activos, se muevan, se reflejen, caminen, hagan dinámicas, o simplemente son pasivas en los que el estudiante tiene que observar y escuchar. Y finalmente, ¿qué tipo de perspectiva tiene el instructor para proporcionar la información? O sea, ¿lo hace de manera secuencial, paso a paso, o lo hace de manera global? Entonces, a partir de estas preguntas que son muy similares a las anteriores, podemos inferir cómo es que el docente prefiere enseñar y ya sabemos además cómo la clasificación de cómo los estudiantes